Welcome to the Museo Nacional de Antropología, or I'm just going to call it MUNA, because it's a lot easier. So let's go check it out. This video is completely in Spanish, so if you need it in English, in YouTube, go up to the closed captions and ask for English subtitles. If you are Salvadoran, if you know someone who's Salvadoran, or if you just know that you're from Latin America but you're not sure which country, please watch this video because someone may be looking for you. Okay, so right when you come in, we have our guide, Elsie, and she's going to take us through the outside exposition. Mucho gusto, mi nombre es Elsie Flores y trabajo para las Comisiones Nacionales de Búsqueda de Niñez y de Personas Adultas Desaparecidas durante el conflicto armado. Nosotros somos dos comisiones que fueron creadas principalmente para investigar y determinar el paradero de todas las personas que durante la guerra desaparecieron por distintas causas y que sus familiares hoy en día los buscan. Nuestro mandato está establecido desde los años 70 hasta 1992 y somos una dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Somos una entidad estatal de búsqueda extrajudicial. No tenemos competencias penales, ¿verdad? Porque la parte de la investigación del delito la realiza la Fiscalía General de la República y nosotros solamente investigamos para determinar si la persona está viva, si la persona fue asesinada o está fallecida y si está viva, propiciamos el reencuentro con su familia. Muchos niños que desaparecieron, que muchos fueron adoptados en distintos lugares o países del mundo, a veces buscan sus raíces, su identidad y nosotros les ayudamos a buscar a su familia mediante todo un proceso de búsqueda e identificación y si se logra dar con el paradero de sus familiares sobrevivientes. No siempre están sus padres, muchos fueron asesinados, a veces están sus abuelos, sus hermanos u otros parientes. Se propicia un reencuentro familiar y en los casos donde pues, las personas fueron asesinadas o fallecieron y se puede recuperar sus restos, pues se hacen procesos de exhumación. Un poco ese es el trabajo de las comisiones y también hacemos trabajo de memoria histórica, ¿verdad? Para mantener la memoria histórica sobre lo que sucedió durante el periodo del conflicto armado, lo que sucedió en relación a las desapariciones y que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Como medida de reparación también para la familia, la búsqueda, pero también para la sociedad, que se conozca lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Entonces, esta exposición, que se llama Hasta Encontrarles, se enmarca dentro de una de esas líneas de acción de la Comisión Nacional de Búsqueda y pretende dar a conocer de manera gráfica, mediante fotografías, cuál es el trabajo que realizan las comisiones, cuáles son sus resultados. Y lo realizamos con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas, del Secretario General, ¿verdad? El Fondo para la Paz de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con apoyo también de la Alcaldía Municipal de San Salvador y con el apoyo también del Ministerio de Cultura de El Salvador. Así es que las comisiones pues presentan esta exposición itinerante que va a estar en distintos lugares del país. En estos procesos las comisiones realizan distintas acciones, dentro de ellas entrevistar a personas que conocen sobre casos de niñez o de personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado. También recopilar información en archivos históricos, recopilar información sobre la identidad de los niños y niñas. Muchas de estas informaciones a veces fueron quemadas a alcaldía o archivos y a nosotros nos toca reconstruir muchas veces pues esta información para que las personas pues tengan una identidad, ¿verdad? Y también realizamos procesos de exhumación, como pueden ver en esta fotografía, cuando ya tenemos pues muchos elementos que nos llevan a identificar un sitio donde posiblemente fueron depositados los restos de estas personas, ¿verdad? Que a veces fueron asesinados en operativos militares, masivos,
o que murieron en distintas circunstancias, ¿verdad? Pero que sus familiares no se enteraron o no pudieron pues enterrarlos y hacer algún acto, ¿verdad?, de duelo en su momento, pues nosotros apoyamos en esta parte con colaboración de la cooperación internacional. En este caso, pues el equipo argentino de antropología nos apoya, la Fundación de Antropología de Guatemala en la parte científica, ¿verdad? Como comisiones tomamos muestras de ADN que luego son procesadas o analizadas en distintos laboratorios que nos apoyan, ¿verdad? Entre ellos el Instituto de Medicina Legal, el laboratorio del equipo argentino de antropología y el laboratorio de la Fundación de Antropología de Guatemala, para poder realizar esas identificaciones, ya sea de restos, ¿verdad?, que encontramos para contrastarlos con familiares que buscan, o de niños que buscan, ¿verdad?, y dan su ADN con los familiares que también buscan a su familia, a sus niños que desaparecieron. También unas visitas in situ que pues nosotros a veces hacemos los recorridos con las familias para poder determinar ciertos lugares o para poder contextualizar lo que pasó en ese momento. Estamos revisando archivos, ¿verdad? Muchos de estos que hemos revisado son archivos de adopciones de niños durante el conflicto armado, de muchos de ellos que los sacaron de zonas de conflicto, pues a veces militares, a veces la Cruz Roja, y fueron dados en adopción a distintos países alrededor del mundo, principalmente Francia, Estados Unidos e Italia. Son de los países que más pues hay niños adoptados durante todo este periodo, y muchos de ellos buscan a través de los consulados y embajadas que alguien les ayude a buscar a su familia biológica. Entonces este es un trabajo, también recibimos ese tipo de solicitudes. Otra de nuestras líneas de acción es el acompañamiento psicosocial, es decir, dado que estos procesos son bastante complejos, ¿verdad?, y llevan una gran carga emocional, nosotros tenemos un equipo que da acompañamiento psicosocial a las familias, ya sea para recuentos, cuando se encuentra viva a la persona que buscamos, y también para realizar actos de duelo también, a veces simbólicos o a veces de restitución de los restos que encontramos para estos familiares. Es típico que sí había como 10 niños que han sido desaparecidos de una puebla. Es típico que ellos se fueran al mismo lugar, como fueran a Italia, o que ellos fueran permanecieran juntos a donde fueran, o no puede ser que están por todos los lados. En algunos casos sí, de algunos operativos militares nosotros sí hemos identificado que, por ejemplo, de ese operativo concreto se llevaron muchos niños a Italia, más que a cualquier otro país, por ejemplo, o a Estados Unidos más que a cualquier otro país. Pero eso no quiere decir que otros de ese mismo operativo militar, por ejemplo, pudiera haber ido a otro país o se hubiese quedado acá en El Salvador. Tenemos de un operativo militar que nosotros hemos encontrado niños, ¿verdad? O también investigado los casos como más a profundidad, en donde los niños, muchos se quedaron en El Salvador, que los hemos encontrado en El Salvador, a otros los dieron en adopción a Estados Unidos, pero otros también, aunque se hayan quedado en El Salvador, migraron por cuestión económica y los encontramos en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país de Europa, porque migraron por circunstancias posteriores al conflicto, por supuesto, ¿verdad? Entonces al final pues es bastante variado, aunque sí hay probabilidades de que muchos de los niños que fueron traídos de ciertas zonas, pues ya lamentablemente pues también hubieron redes, ¿verdad?, de personas que aprovechándose de las circunstancias, ¿verdad?, de la fragilidad que había en el sistema de justicia salvadoreña y del descontrol por el conflicto armado, por supuesto, pues habían redes también de que pues utilizaron el sistema para poder dar en adopción a ciertas digamos países donde también habían estructuras ya de esa forma de que realizaban adopciones fraudulentas, ¿verdad?, lamentablemente, o no siguiendo todos los pasos que se tenía que seguir, ¿verdad?, para darle la verdadera protección al niño o darle un hogar que cumpliera, ¿verdad?, con el objetivo de protegerlo. Lamentablemente también pasó. Algunos de ellos entraron, fueron captados en tráfico humano.
Se cree que sí, aunque no hay, digamos, como un estudio muy riguroso en ese sentido, pero es posible que sí, muchos pues estuvieran dentro de una estructura de tráfico humano en algún momento determinado. De hecho, habían redes de adopciones también, porque muchas de estas estructuras, ¿verdad?, que tenían centros de adopción en otros países, pues prácticamente luego ya no era tanto que les importara qué pasara, de dónde provenía el niño, si tenía o no tenía familia, si era de un operativo militar en donde tal vez habían sobrevivientes y se tenía que encontrar a su familia aquí en El Salvador, sino que era como darlo en adopción lo más pronto posible porque es parte de nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Lamentablemente sí. Y claro, tiene que ser muy difícil si había un joven, por ejemplo, que tenía como 17 años, que de repente desapareció. Puede ser que él se fue para los estados para buscar nueva vida, o puede ser que fue captado y fue robado y mandado por otro lado. Entonces no sabe si era de voluntad o era forzado. Sí, hay distintas, digamos, razones por las cuales pues las familias lo buscan, pero digamos que nuestro mandato principal es el de desaparición forzada, aunque también como hay muchos casos que si los jóvenes buscan y no tienen ninguna información porque eran bebés, porque estaban muy pequeños, porque no recuerdan y fue dentro del contexto del conflicto armado, pues nosotros siempre recibimos ese caso, ¿verdad? Y lo investigamos y le ayudamos a buscar a su familia independientemente que haya sido de manera forzada la desaparición, ¿verdad? O haya sido pues una adopción por otras circunstancias como pobreza, entre otras, en el conflicto, ¿verdad? Que eso era bastante común también. Sí. Por la circunstancia del mismo conflicto que pasa en todos los conflictos del mundo. En esta, por ejemplo, están 3 casos distintos de 3 países. El chico que está acá, Jeremías, se reencontró con su familia acá en El Salvador, ¿verdad? Sí, se creció acá en El Salvador. Otra chica que la encontramos viviendo en Australia, ¿verdad? Otros chicos, uno que eran 3 hermanos, entre ellos 3 no se conocían, porque los 3 prácticamente tuvieron rumbos distintos, a los papás los asesinaron en el conflicto. Su abuelita, que es la que está ahí, lo buscaba, y uno fue adoptado en Francia, otra la encontramos en Estados Unidos y la otra en Belice. Entre ellos se conocieron y conocieron a su abuela también, ¿verdad? Como les decía, nuestras líneas de acción, ¿verdad? Ya vimos el proceso de búsqueda e identificación, donde recopilamos la información, ya sea documental, testimonial, cruzamos toda la información, tomamos ADN y pues si logramos encontrar pues algún match, se da un reencuentro entre un niño o niña desaparecido con su familia o un proceso de exhumación donde restituimos los restos a su familia para que viva un proceso de duelo, ¿verdad? Con dignidad, cosa que fue negado pues en la época del conflicto armado. Y también como comisiones pues tratamos de dar a conocer el trabajo que realizamos y también de dar a conocer la búsqueda, ¿verdad?, en la que los familiares han vivido durante todos estos años, algunos más de 40 años buscando a sus familias, ¿verdad? Tenemos una exposición que se llama Entre la búsqueda y la esperanza, y esta es una muestra de esa exposición, donde familiares de niños, niñas o adultos desaparecidos aparecen con la foto de su persona a la que busca, ¿verdad? Ya sea su mamá, su papá, su hijo, su hija. Y en este caso, por ejemplo, están 2 personas, 2 chicas, que ellas eran niñas cuando su papá desapareció y su mamá desapareció. No en todos los casos los familiares por la situación del conflicto lograron rescatar fotografías. En muchos casos, en los operativos militares de tierra arrasada quemaron todo, absolutamente todo. Y hay muchas fotografías que a veces las han recuperado de otros familiares que tenían, que no fueron afectados, de que se escondieron alguna fotografía en algún lugar, entre otras cosas. Entonces tiene una gran riqueza para nosotros cuando encontramos una fotografía del niño o niña que buscamos o de la persona que buscamos. Ya no las fotos de los niños, ¿verdad?, sino las fotos de las madres, de las mujeres que buscan a los desaparecidos, porque en este fenómeno el 80% de las personas que buscan son mujeres.
son las hermanas, son las mamás, son las abuelas. Porque tenemos esos corazones tiernos que están publicando. Exactamente. Entonces, nosotros como comisión pues tratamos también de retratar eso, ¿verdad? Casi el 80%, al menos en el caso de adultos, de las personas adultas que se buscan son hombres y el 20% más o menos son mujeres y viceversa. Las que buscan, ¿verdad? A eso, el 80% de hombres son mujeres, el 80% de mujeres son las que buscan. Exactamente. Ha hecho esta exposición por muchos lados del país. Una vez ha pasado que una persona ha pedido, ¿sabe? Yo no sé qué pasó. Que se haya acercado voluntariamente Sí. a pedir apoyo, ayuda, Sí. o sobre que tenga un caso, digamos. Sí. Ok, sí, un familiar desaparecido. Sí, muchas de las actividades que desarrollamos, como esta, por ejemplo, nosotros cada año también conmemoramos en marzo el Día de la Niñez Desaparecida y en agosto el Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Hacemos generalmente actividades grandes, masivas. En este agosto hicimos, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica, hubo un concierto dedicado a las víctimas de la desaparición forzada del conflicto armado que estuvo lleno, ¿verdad? Y ahí siempre, en todas las actividades, se acercan personas, porque claro, somos un país pequeño y la mayoría de gente fue afectada de una u otra forma, ¿verdad? Y mucha gente tiene familiares desaparecidos y a veces no sabe que existen estas comisiones y que se presta este servicio por parte del Estado también, ¿verdad? Y que también hay resultados, porque hemos logrado identificar tanto personas, niños desaparecidos como adultos desaparecidos, ¿verdad? Durante el conflicto armado, y seguimos avanzando también, ¿verdad? En ese trabajo. Sí, porque sería, bueno, en un mundo ideal, sería muy bueno de tomar el DNA, NDA de cada persona en el país, donde hay matches, porque puede ser si un niño estaba creado en una casa toda su vida, tal vez no sabe que vino Sí. de otra familia. De hecho, hay de muchos de los niños que se crecieron principalmente en el país, ¿verdad? Algunos crecidos pues en familias de militares, otros en otros tipos de familia, ¿verdad? Ya no necesariamente ligadas a militares, sino que de buen corazón, pues a veces pues los encontraron, ¿verdad? Y deambulando muchas veces, ¿verdad? En las calles, después de un enfrentamiento, y ellos salieron corriendo y pues los encontraron, ¿verdad? Algunos los acogieron en sus hogares, digamos que hicieron pues un acto muy humanitario en ese momento. Muchos de ellos no saben que son adoptados, ¿verdad? No saben que no pertenecen a esa familia. Es más diferente, digamos, en los casos de adoptados en otros países, porque claro, es otra cultura, muchas veces otro idioma. Las características físicas pues tampoco coinciden a veces con las personas que los adoptaron, y obviamente es imposible que no sepan que son adoptados, ¿verdad? Pero en el caso de El Salvador pues sí. Tenía una pregunta, que también se busca a la persona que se les robó a esos niños, lo investigan. Esa parte no nos corresponde a nosotros como comisiones. Como nosotros nacemos como una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le ordena al Estado buscar a las personas e identificarlas, ¿verdad? Y esa se llama búsqueda extrajudicial o humanitaria. Entonces nosotros no investigamos para determinar quién fue el responsable y que se pueda procesar o incriminar, ¿verdad? Sino que esa parte le corresponde a la Fiscalía General de la República, que según la Constitución ellos tienen la potestad de investigar el delito. Nosotros investigamos el hecho para determinar el paradero de las personas y reunificarlas con sus familias principalmente. Gracias, muy buena pregunta. Ok, entonces hay un sitio de web Sí. donde ellos Sí, necesitan se llama CNB El Salvador, y estamos en Facebook, también en Twitter, y con la búsqueda también. Pues si una persona está viviendo en los Estados y sabe que era adoptado y tenía padres buenos y todo eso, pero ahora quieren saber de qué familia ellos vinieron. Y entonces, como cuesta cuando ellos entran al sitio, como ellos necesitan pagar, o solo llenan su
tu información, dar un poco de sangre. Sí, ellos pueden acercarse al consulado o a la embajada más cercana, si a ellos les generan inclusive más confianza, ¿verdad? Eso está bien, casi siempre nosotros utilizamos los mecanismos oficiales, ¿verdad? Sí. Pero también ellos pueden hacernos solicitudes directas a nuestro Facebook, a nuestra, digamos, al Twitter, al Facebook, al correo electrónico, por WhatsApp también, que tenemos ahí un número, o llamar por teléfono como ellos gusten, ¿verdad? Y no cuesta y no tiene costo, porque somos una institución pública y damos un servicio público, entonces no tiene ningún costo. Todo el proceso es gratuito, todo el proceso es gratuito. Aún la prueba de sangre y todo. Es gratuito, porque nosotros tenemos los laboratorios que nos apoyan. Oh, qué bueno. Sí. Eso es maravilloso. En dado caso de que como ellos andan investigando, habrá así como una fotografía abriendo para sacar restos humanos, en ese dado caso encuentran restos, pero no saben quién es y nadie lo reclama en ese dado caso, ¿qué hacen con esos restos? Fíjense que mientras, ya nos ha pasado, y no en muchos casos, porque casi siempre nosotros cuando hacemos exhumaciones más o menos sabemos quiénes puedan estar ahí, casi siempre, ¿verdad? Pero en el caso de adultos pues mucho más nos vamos a encontrar con casos en los que había cosas comunes, pues, y que algunos sí los podremos identificar y otros no, o pues va a necesitar más proceso de búsqueda. En este caso pues se tienen en depósito mientras se logra encontrar pues su familia. Bueno, muchísimas gracias, Elsie. Y yo voy a terminar mi video. Una invitación, si es salvadoreño o tiene sangre salvadoreño, por favor, busca en el sitio, aquí está, abajo y también en los comentarios, para ver si alguien está buscándote. Porque la familia es lo más importante. Y cuando los corazones duelen, todos duelen. I'm Jen Ransat. Travel more, live more, eat more.